¿Cómo están mis amigos? Hoy vamos a preparar un rico y fácil postre de café, así que sean todos bienvenidos y comenzamos. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Para la crema de café vamos a utilizar leche, café, maicena y azúcar. Y para la base de galleta utilizaremos galleta molida y mantequilla derretida. Lo primero que vamos a hacer es la base de galleta. Para esto mezclamos la mantequilla derretida y la galleta molida y esto vamos a mezclar muy bien. Cuando ya tengamos bien mezclado vamos a agregar al molde. El molde que vamos a utilizar es un molde número 16 como este. En la base le vamos a poner papel manteca para que se nos haga más fácil desmoldar. Si no cuentas con un molde desmoldable como estos, tranquilamente puedes utilizar el molde normal. Lo único que tienes que hacer es ponerle papel manteca en la base y también le vas a poner papel manteca en los costados para que se haga más fácil desmoldar. Y con la ayuda de las manos, o también podemos utilizar un utensilio plano como este, vamos a irle presionando muy bien para que todo nos quede parejito. Y nos tiene que quedar de esta manera. Ahora esto vamos a reservar unos minutos en refrigeración. Mientras tanto vamos a preparar la crema de café. Para la preparación de la crema de café tenemos la leche y aquí vamos a incorporar la maicena. Incorporamos también el azúcar y también el café. Y esto le vamos a mezclar muy bien. Ya que mezclamos muy bien esta preparación, vamos a agregar en una olla llevamos al fuego y una vez que empiece a hervir vamos a dejar cocinar por 5 minutitos. Cuando empieza a hervir esto se nos va a ir espesando, por eso también muy importante mezclar constantemente para que no se nos vaya a quemar o se nos vaya a asentar en el fondo de la olla. En este punto también ustedes le pueden aumentar azúcar o también le pueden agregar más café en caso de ser necesario. Eso ya dependerá del gusto de cada quien. Y como ya les comenté antes, vamos a dejar cocinar por 5 minutitos sin dejar de remover. Cuando ya tengamos lista la crema, vamos a dejar enfriar por unos 15 minutos. Cuando ya se haya enfriado, agregamos al molde. Y le vamos a igualar con una espátula para que todo nos quede parejito. Y nos va a quedar de esta manera. Ahora el siguiente paso es llevar a refrigeración. Vamos a refrigerar por unas 4 a 5 horas o hasta que ustedes noten que el postre esté bien cuajado. Y bueno amigos, una vez que el postre ya cuajó, vamos a proceder a desmoldar. Una vez que desmoldamos, el postre de café nos queda de esta manera. Como ya les comenté antes, si no cuentan con un molde desmoldable como este, tranquilamente pueden utilizar los moldes normales. Lo que tienen que hacer es forrarle con papel manteca en el asiento y también tienen que ponerle una tira de papel en el costado. Al rato de desmoldar van a utilizar un plato, ponen encima del molde y lo van a girar. Le dan unos pequeños golpes encima y el postre se va a desmoldar. Si gustan lo pueden decorar. Yo le voy a poner un poco de crema batida. También unas fresas picadas por encima.
Y por último también le voy a agregar un poco de grajeas. No se olviden que ustedes lo pueden decorar y poner lo que más les guste. Como miraron, la preparación de este postre es súper fácil. Si te gustó la receta, no olvides suscribirte y nos vemos en unos días con otro video.